Cuando en Venezuela se habla del año 2002, inmediatamente hay que ir al mes de abril. Y cuando se habla del mes de abril, inmediatamente hay que ir al día 11, al día 12, al día 13 y a la madrugada del día 14. Días en los cuales había un fuerte enfrentamiento entre el presidente de la República, Hugo Chávez, mientras por otro lado se encontraba la Central de Trabajadores de Venezuela con su presidente Carlos Ortega y la Asociación de Empresarios en Venezuela, Fede Cámaras, encabezado por su presidente Pedro Carmona Estanga. No obstante, hay que reconocer que todo no empezaría el 11 de abril de 2002. Previo a esta fecha, Fede Cámaras y la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV, habían convocado una serie de movilizaciones para rechazar las políticas del presidente Chávez. Y para el día 11 de abril de ese año 2002, se convocó a una concentración en el Parque del Este de la capital de la República. Hay que destacar que ese 11 de abril de 2002 estaba siendo convocadas las fuerzas sociales que respaldaban a la CTV y a Fede Cámaras para marchar hasta la sede de PDVSA en Chuao, desde el Parque del Este hasta Chuao. No obstante, gracias a las motivaciones políticas y a las convocatorias a huelga general, la realidad es que la marcha sería desviada. En lugar de ir a Chuao, fue convocada para ir directamente hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. Esta movilización representaba un peligro muy delicado, pues en el Palacio de Miraflores se encontraban ciudadanos afectos al chavismo y ello generaría una posible confrontación de pueblo contra pueblo en el Palacio Presidencial. De hecho, el diario El Nacional sorprendería a la opinión pública al emitir una edición extra ese día, anunciando terriblemente que la batalla final sería en Miraflores. Recordamos entonces que Miraflores era el centro del problema. En Miraflores estaban allí los simpatizantes del chavismo, mientras se estaban desplazando desde la sede en el este de Caracas de PDVSA hasta Miraflores las fuerzas de oposición. Sin embargo, estas fuerzas como tal no llegarían a enfrentarse frente a frente, salvo, hay que decirlo, salvo en algunos puntos donde quedaría realmente bajo cuestionamientos en la actuación de la Policía Metropolitana de Caracas, en casos como la avenida Baralt y el caso del puente Llaguno de la avenida Urdaneta de Caracas. Asimismo, es importante destacar las acusaciones e investigaciones sobre disparos de francotirador durante lo que fue las concentraciones y la marcha de los sectores de oposición, debido a que habían muchos disparos que impactaron en los rostros de muchas de las personas que fueron asesinadas y en otros casos heridas. En cifras, el 11 de abril de 2002 quedó con 18 muertos y alrededor de 69 heridos. Vale destacar que ese 11 de abril tendría unas serias consecuencias para el presidente Chávez. Chávez sería llevado hasta Fuerte Tiuna. Allí se le solicitaría la renuncia al cargo de presidente, la cual, por cierto, según palabras del ministro Lucas Rincón, Chávez habría aceptado. No obstante, nunca se presentó por parte del ministro Lucas Rincón la carta, la prueba que demostrase que Chávez había renunciado. Luego de estar en Fuerte Tiuna, Chávez fue llevado hasta instalaciones militares en la isla de La Orchila. Vale destacar que todos estos movimientos se realizaron ya durante la madrugada del 12 de abril, produciéndose un vacío de poder porque Chávez no estaba en la presidencia y nadie apareció para reemplazarle, generando una crisis constitucional, porque
en la Constitución de 1999 solamente podía reemplazarlo un funcionario, cuando mucho un segundo, mientras con la Constitución de 1961 había un abanico de personalidades que, estando en el poder, en este caso en el poder legislativo, podían suplantar al presidente de la República. En este caso hablamos de lo que tiene que ver con el articulado de lo que es la falta absoluta del presidente de la República, demostrándose en este caso el que la Constitución de 1999 tiene una serie de lagunas legales que no existían en la Constitución previa de 1961. Vale destacar que entonces se generó un vacío de poder, y el vacío de poder lo llenaría Pedro Carmona Estanga, quien era hasta ese momento presidente de Fede Cámaras y ahora asumió como presidente de la República, autoproclamándose presidente de la República. Y con la autoproclamación de Carmona como presidente de la República, el movimiento se convierte en un golpe de Estado. Y esta posición se reafirma con lo que sucedió a los breves momentos de la juramentación, pues se produjo un famoso decreto, el cual cobró el nombre del decreto Carmona, con el cual se disolvieron todos los poderes públicos. Y vale destacar que los militares que habían apoyado la destitución de Chávez habían apostado a una salida pacífica del presidente y a la sustitución del alto mando. No estaban de acuerdo con la disolución, es decir, con el haber eliminado a los magistrados, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, ni tampoco a la Asamblea Nacional. Y eso fue lo que se impulsó con el decreto Carmona. Un elemento importante es que Carmona tuvo el rechazo de toda la comunidad internacional, excepto el Reino de España y los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, ya para el día 13 de abril de ese mismo año 2002, la realidad en la calle era una muy distinta a la que pasaba en Miraflores, y poco a poco ese gobierno de Carmona se iría desmoronando paulatinamente. La realidad es que a Miraflores comenzarían a llegar personas, tal cual que se llegó a decir que rondaron las 200.000 personas en apoyo al presidente Chávez. Y vale acotar que un gobierno débil, sin respaldo internacional, con las condiciones que había impuesto Carmona, pues la realidad es que ya para la madrugada del día 14 de abril, los militares restituyen al presidente Hugo Chávez en el ejercicio del poder, y el país nuevamente cobraría su marcha. Con el retorno de Chávez al poder, hay que decir que este llamaría a las instancias para hacer reflexiones y, por supuesto, convocar a investigaciones por parte de lo que eran las autoridades judiciales, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Y así pues comenzaron investigaciones por los asesinatos, por las participaciones de diversas organizaciones, entre ellas por supuesto la propia Policía Metropolitana de Caracas, la CTV y también por supuesto la patronal empresarial Fede Cámaras. Vale destacar que la posición del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados, o mejor dicho, los acontecimientos de abril de 2002 serían considerados como un vacío de poder y no como un golpe de Estado. No obstante, años después, esta decisión se invertiría por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, el cual diría que no hubo ningún vacío de poder, sino que lo que hubo en el país fue un golpe de Estado.